información clave por la 92.9. En Provida, nuestro compromiso es cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso bajamos la comisión de APB a 0,2% para nuestros afiliados y la de ahorro obligatorio a 1,45%. Infórmate más en provida.cl. Estamos ya de vuelta y tenemos a nuestro último invitado del programa de hoy día. Y se ha mencionado durante el programa varias veces tu nombre, Fernando Atria, porque, yo di a conocer hoy día cuál era el último estado del refichaje de los partidos. El Partido Socialista ya está refichado como partido nacional en todo el país, junto a otros tres, que son el Partido Comunista, el PRO y Evolución Política, Evópoli, hasta ahora, pero aparentemente todos los demás clásicos no van a tener grandes problemas porque están una serie de fichas pendientes por revisar. Y a raíz de esa situación hablábamos de la habilitación que tienen estos partidos para realizar primarias legales y qué tanto esas primarias legales se iban a constituir y a hacer. El Partido Socialista recientemente acaba de señalar que no iba a hacer su consulta ciudadana que se había mencionado. A raíz de eso, tanto José Miguel Insulza como tú te bajaste de la carrera prepresidencial como militante del Partido Socialista. Y queríamos un poco conversar contigo de eso y otras cosas, pero básicamente cuál es la visión de un ex candidato que no se baja porque pierde una primaria o porque de alguna manera está solamente bajo las encuestas, sino que se baja porque el partido al cual él pertenece cambia el método por el cual escogiera a su representante. Claro, cambia el método en la hora nona. En la hora nona. Sí, pero yo dije, nosotros no fuimos derrotados. Derrotados habríamos sido si hubiéramos ido a la consulta ciudadana y lo hubiéramos perdido. Pero claro, hubo este cambio a 20 días del mecanismo para decidir el candidato y eso tuvo la consecuencia que te indicabas, porque el sentido de lo que nosotros estábamos haciendo precisamente suponía la posibilidad de tener una discusión, la discusión que antecedía a una consulta ciudadana, que fuera llevada al amplio pueblo socialista, etcétera. Y bueno, como yo he dicho ya, nosotros entendemos que la decisión que tomó el Comité Central, que se desvía del Congreso Nacional y del Comité Central previo, no nos vincula a nosotros. Y nos entendemos entonces libres para tomar una decisión sobre el tema presidencial, en libertad de acción, y eso lo haremos después de la decisión del Partido Socialista, en una convención que nosotros vamos a hacer. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cuáles son las que, si tú tuvieras que decir, mira, dentro de las opciones están las siguientes? ¿Cuáles son las opciones que eventualmente pueden ser consideradas dentro de esta libertad que acabas de mencionar? Es que yo no quiero individualizarlas una a ellas, sino me quiero referir genéricamente a ellas diciendo todas. No, pero no quiero individualizarlas porque tendría que tener, no las tengo en la cabeza. Si se me llegara a olvidar una, podría dar pie a alguna especulación. No, nosotros genuinamente entendemos que tenemos que tomar una decisión y esa decisión la tomaremos en atención al hecho de que nosotros creemos que esta elección presidencial es una elección importante porque hay una decisión importante que tomar. Si lo que Chile necesita es una transformación, que en algún sentido continúe lo que empezó este gobierno, o un retroceso. Y esa es la decisión fundamental. Fernando Atria, ¿qué tanto impacta o sientes tú que puede impactar lo que está sucediendo en el Partido Socialista con sus dos candidatos que ya no están? ¿Qué tanto esto puede impactar al militante de un partido? ¿Le importa? ¿Es algo que, como diría la Mafalda, le entró una pelusa en el ánimo donde eventualmente uno tenga que escoger a personas que no son militantes de su partido para presentarse? Bueno, yo creo que hay una cuestión ¿O esto es pragmático, esto es simplemente política fría, pragmática? O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Desde arriba se ve como eso, política fría, pragmática. Aquí no me vengan a preguntar sobre proyectos políticos, preguntémonos quién tiene posibilidades en la elección presidencial. Yo creo que esa es la discusión política y yo creo que no es una peculiaridad del Partido Socialista. Yo creo que así funciona la política chilena, ¿no? Hace mucho tiempo la política chilena dejó de ser acerca de proyectos políticos y es acerca de cálculos. Yo diría probablemente desde el 5 de octubre.
¿no? El 5 de octubre del 88 fue la última vez que había un proyecto político en el sentido de que Chile podía ser distinto y lo vamos a hacer distinto a través de la acción política. Después de eso la política dejó de ser eso. Y ahora, claro, ahora pasa esto. Entonces, desde los órganos institucionales, en este caso del partido, pero no me refiero solo al PS, la cuestión no me cabe ninguna duda que se mira así. No nos vengan a importunar con proyectos políticos o esa idea, veamos más bien los fríos números y los números de la encuesta, en fin. Ahora, yo creo que desde la base militante, al igual que desde la ciudadanía, en referencia a la política nacional, hay una demanda porque la política vuelva a ser una cuestión un poquitito más participativa, un poquito más de discusión de proyectos políticos, etcétera. Yo creo que había una demanda del pueblo socialista por una consulta ciudadana. Una de las razones que había llevado a las decisiones anteriores fue que 14 de los 15 regionales del Partido Socialista se pronunciaron pidiendo una consulta ciudadana. Entonces, hay dos niveles aquí. Uno es el hecho de que no haya consulta ciudadana, yo creo que cae en una buena parte, no sé si todos, pero en una buena parte del pueblo socialista como un balde de agua fría. Y segundo, claro, no ayuda a eso el hecho de que la consecuencia inmediata de que la decisión de que no haya consulta ciudadana es que el Partido Socialista va a tener que elegir entre dos personas que aquí no me quiero meter, no quiero, por lo menos una persona que no es militante, ciertamente, y una que tiene un estatus especial de militante, digámoslo así, ¿no? Pero no lo dices tú, pero yo lo puedo decir yo. Alejandro Guillén no es militante del Partido Socialista, independiente, apoyado por el Partido Radical. Y Ricardo Lagos Escobar tuvo la condición de doble militante durante mucho tiempo y sin embargo ahora en este refichaje optó por reficharse como PPD, por lo tanto no es no es formalmente socialista y algunos alegan que nunca fue realmente formalmente socialista. Bueno, por eso yo no quiero aparecer como haciendo un punto pequeño, por eso no lo dije, pero claro, alguna vez yo dije, la cuestión de si Ricardo Lagos es militante o no es súper simple, es cosa de ir a pedir un certificado al CERVEL y vamos a ver. Pero después me dijeron no, que eso era pequeño porque Lagos aparece en el carnet del Partido Socialista, y la verdad es que hay un sentido en que Lagos está vinculado al Partido Socialista y yo no tengo problema en admitirlo. Entonces yo no haría tema de eso, pero la cuestión es que el Partido Socialista ahora está enfrentado a la posibilidad de elegir, de tomar que su precandidato a las primarias sea alguien que no es del Partido Socialista. Sí. No, porque no hay ningún problema, y va en la lógica de toda coalición, de que es un resultado perfectamente aceptable en principio que el candidato de la coalición no sea de un partido, obviamente. Pero aquí no estamos hablando del candidato de la coalición, estamos hablando del precandidato que un partido lleva a la primaria de la coalición. Y claro, en el caso, yo creo que sería un problema que yo creo que sería un problema tanto como que el candidato fuera Ricardo Lagos, a mi juicio, como que el candidato fuera quien no es un militante del partido. Fernando Atria, tú cuando anunciaste que te bajabas, se generó una comida acá muy importante y atendieron unas personas que no tienen nada que ver ni con tu partido ni con nada. Fue Gabriel Boric, fue Giorgio Jackson, fue la Camila Vallejo. ¿Esos son gestos de algo o solamente es amistad cívica? A ver, no es que no tengan nada que ver, por supuesto que tienen mucho que ver. Tenemos un proyecto político que en sus características centrales es bastante concordante. Es un proyecto político de transformación antineoliberal. Yo creo que deberíamos... eso yo creo que es obvio. Que el proyecto político que nosotros tenemos y lo que nosotros creemos que es importante, el proyecto político que nosotros creemos que el Partido Socialista asuma en primera persona. Eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Es un proyecto que tiene convergencias obvias con... el proyecto político de al menos parte de las personas que están en el Partido Comunista y buena parte de quienes están hoy día en el Frente Amplio. Eso es un hecho. La cuestión, por supuesto, es que nosotros hemos tomado una decisión estratégica de que nosotros queremos hacerlo a través del Partido Socialista, por dentro del Partido Socialista, y ellos son escépticos respecto de eso. Y eso tiene una serie de consecuencias que impiden ciertas formas de acción conjunta, ciertas formas de convergencia son impedidas por eso. Pero eso no quiere decir que no podamos también tener una mirada un poco más amplia, un poco más larga y darnos cuenta de que también hay una dimensión en la cual, estamos juntos. Está bien, no es la dimensión orgánica, por supuesto, pero de hecho, si quienes defienden el modelo neoliberal son capaces de articularse tácitamente a través de lo que algún medio de prensa ha llamado el Partido del Orden, ¿por qué no? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es algo que llama la atención el hecho de que quienes están por una transformación antineoliberal busquen maneras de, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, busquen maneras de articularse en, digamos, algo así equivalente como ese partido transversal y tácito? Ok, entonces estamos, para cerrar esta parte, estamos
a la espera de una definición dentro de todas las posibles gamas de opciones que quedan. Está bien, José Antonio Kast no está entre nuestras posibilidades. Eso te lo puedo decir. Ok. Fernando Atria, tú has sido una de las personas que más adelante ha llevado la idea de reformación seria y profunda de la Constitución. Acaba de presentarse un proyecto por parte del Ejecutivo, que formaba parte de su programa de campaña, donde se insinúa el facultar a un Congreso próximo para que revise el mecanismo por el cual esto podría ocurrir. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proyecto y qué viabilidad tiene? O sea, yo supongo que no digo ninguna cuestión extravagante si digo que yo creo que tiene viabilidad cero. No, o sea, no hay ninguna posibilidad de que este proyecto sea aprobado en términos que pueda ofrecer alguna solución al problema constitucional. Yo creo que bueno, lo que yo he dicho, yo creo que este proyecto es un proyecto que fue enviado para que el gobierno pueda decir nosotros cumplimos. Y claro, si no es aprobado por el Congreso es problema del Congreso, no es problema nuestro, separación de poderes, etcétera. Pero yo creo que no es un proyecto que contenga una solución al problema. ¿Por qué? Primero porque es un proyecto que entre sus condiciones de aprobación es evidente que no tiene mucho sentido un proyecto que le pide al Congreso que cree una convención que después en la ley todo lo importante se va a decidir. O sea, lo que se le está pidiendo es que cree una convención a ciegas. Porque será en la ley en que se decide. Por ejemplo, se va a decidir si sus integrantes son los parlamentarios, caso en el cual sería una especie de espejo del Congreso, o sus miembros son todos elegidos por sufragio universal, caso en el cual sería una asamblea constituyente. O sea, todas esas posibilidades están en principio abiertas, ¿no? Y la otra cosa es que yo creo que hay una pregunta de por qué se elige una manera que resulta especialmente dificultosa e improbable de solucionar el problema. Lo que hay pendiente ante el Congreso es un proyecto de reforma constitucional del artículo, no el capítulo, el artículo 15, porque el artículo 15 es el que prohíbe los plebiscitos, según la interpretación dominante, que yo creo que está equivocada, pero en fin, no importa. Y el capítulo 15 es el que se refiere en general a la reforma constitucional. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que habría sido la solución correcta. ¿Por qué no reformar el artículo 15 y permitir la realización de un plebiscito constitucional? Un plebiscito que simplemente se le pregunta al pueblo si es necesaria una nueva constitución a través de asamblea constituyente. Yo creo que eso sería un paso mucho más significativo hacia la solución del problema constitucional que pretender modificar el capítulo 15, entre otras cosas, porque las exigencias de modificación del capítulo 15 son mucho más altas que las exigencias del artículo 15. Entonces, entre una vía políticamente factible y una vía políticamente infactible, el gobierno prefiere la vía políticamente infactible. Yo diría que los ciudadanos saquen sus consecuencias, o sea, sus conclusiones de qué significa eso. Ok, tú bajo tu esquema, esto es un proyecto que básicamente tiene un sentido comunicacional, decir que se presentó el proyecto que se había prometido. Sí, y yo creo que ya deberíamos estar acostumbrados a esto, porque yo creo que esta es la manera de legislar y de actuar políticamente a la cual nos hemos acostumbrado. Cuando se dictó la ley original de financiamiento de las campañas, también era una ley que se dictaba para decir que se había dictado una ley y que habíamos regulado el problema del financiamiento de las campañas, porque sin facultades de fiscalización, sin sanciones de verdad, con un aporte reservado, era obvio que lo que pasaba antes iba a seguir pasando tal cual, ¿no? Entonces, cuando se derogó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, también era para decir que se había derogado la LOCE con las manos en alto, pero poco después nos dimos cuenta de que en realidad las cosas importantes habían seguido más o menos igual. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado a una política en que se legisla o se envía un proyecto no para cambiar cómo las cosas funcionan en la realidad, sino para poder decir, hemos dictado una ley, hemos enviado un proyecto, etcétera. Fernando Atria, el tema constitucional yo lo veo además muy, muy difícil, y lo he dicho aquí en una editorial esta semana, y tú creo que lo mencionaste también, porque lleva incluido el quórum de 2/3 para que se apruebe este mecanismo, y yo creo que no hay ninguna posibilidad alguna de que se puedan conseguir 2/3 de nada en el futuro cercano,
para cambios fundamentales en la República de Chile, digamos. La forma en que está distribuida la representación parlamentaria y la que probablemente va a estar distribuida con el nuevo sistema ahora, va a ser muy difícil que se genere una mayoría de 2/3 para cualquier cosa que sea fundamental en términos de cambio estructural, y esta es probablemente la más sensible de todas. Bueno, esto es como, si me permiten la imagen, esto es como ir a decirle a estas personas: ustedes que dieron un golpe de Estado para tener esta Constitución, ¿están dispuestos a darnos un voto para que nos podamos deshacer de ella? O sea, yo creo que la respuesta es obvia a lo que va a pasar. Y aquí hay una cuestión más general, porque hoy día está de moda, yo creo que esta es otra característica de la política binominal, la política que otros llaman del duopolio, ¿no? Hoy día está de moda decir, mire, esto es algo que se dice con el ceño fruncido, así como si fuera una cuestión importante y grave, ¿no? La política democrática y la amistad cívica exige que no se hagan transformaciones o reformas importantes sin que existan para ellos amplios consensos, ¿no? Esa es una frase que suele decirse con la gravedad propia del estadista y suscita admiración y aplausos y qué seriedad, qué responsabilidad del que está hablando, etc. Y si uno dice que eso no es así, la crítica es, este tipo quiere reconstruirlo todo, quiere pasar la planadora, bla, bla, bla. Ahora, yo creo, yo tengo mis diferencias con esa tesis, pero eso está muy bien, digamos, cada uno tiene la libertad de tener las opiniones que quiera, la libertad es libre, dicen, ¿no? Pero yo esperaría que quienes dicen algo se hicieran responsables de las consecuencias de lo que dicen. Porque el que dice, y se muestra en lo que tú acabas de decir, el que dice no se pueden hacer transformaciones importantes sin amplios consensos, lo que está diciendo es no habrán transformaciones importantes. Porque para las transformaciones, cuando son importantes, siempre habrá alguien que tiene un interés en la mantención del statu quo. Por eso es statu quo. Pensar que va a haber grandes consensos para hacer grandes transformaciones es no entender o lo que significa grandes consensos o lo que significa grandes transformaciones. Y eso es exactamente lo que tiene a la política binominal con el estado de deslegitimación que tiene ahora, porque es una política que es incapaz de hacer grandes transformaciones. Y yo creo que hoy día lo que hay en la sociedad es una demanda de transformaciones, que aparece a propósito de la educación, como fue el 2011, o aparece a propósito del Día de la Mujer, o aparece a propósito de la AFP, da lo mismo, aparece con cualquier excusa. Y entonces, yo diría que los que tienen una idea tan extravagante como esa, que las grandes transformaciones no pueden hacerse sin grandes consensos, yo diría que por lo menos se hagan cargo con responsabilidad de las consecuencias que sus posiciones implican. Ahora, no adviertes tú, Fernando Atria, en estos quórums muy altos que se colocan, una obligatoriedad de utilizar esos quórums porque constitucionalmente están esos quórums instalados en la Constitución para su reforma? ¿Cuál sería una alternativa? ¿Qué proyecto se podría mandar que no generara este consenso tan brutal, tan alto, tan imposible de conseguir? ¿Qué otra alternativa sería? Antes de eso me gustaría decir una cosa sobre estos quórums, que son estas típicas discusiones o conversaciones que parecen tan técnicas de abogados, pero que son la cuestión política central. Así que voy a hacer mi mejor intento porque no parezca de abogado. Esos quórums altos, la justificación que normalmente se da es la siguiente: porque se requieren quórums altos, de esa manera se asegura que va a haber grandes consensos, ¿no? Y entonces que las reglas que vamos a tener son reglas que dan cuenta de grandes consensos. Y lo que es insólito es que el efecto de esos quórums altos es exactamente el contrario. O sea, hoy día, para que sigan existiendo las reglas constitucionales, no se requiere las que tenemos hoy día, no se requiere un amplio consenso. Para que las reglas constitucionales que hoy día tenemos sigan existiendo, basta que 1/3 diga no queremos cambiarlas, las vetamos. Entonces, el efecto es exactamente el contrario del efecto que se dice. No es que las reglas constitucionales den cuenta de un amplio consenso, sino que resultan ser la imposición de 1/3 que veta cualquier reforma. Eso es lo primero. Ahora, yo creo que evidentemente, si uno piensa en una transformación constitucional, es claro que llega un momento en que hay que satisfacer las condiciones que hoy día institucionalmente existen. Y entonces por eso yo creo que la solución es la que está en este proyecto de reforma constitucional que pende en el Congreso, que fue presentada por la llamada bancada AC, de modificar el artículo 15 y permitir un plebiscito que no tenga efectos jurídicos inmediatos, que sea un efecto que tenga solo el sentido de motivar una discusión pública sobre la necesidad de una discusión y de permitir una expresión de la ciudadanía sobre la necesidad o no de una nueva constitución mediante asamblea constituyente.
Si uno tuviera un plebiscito así, y hay que imaginarse lo que significa un plebiscito, ¿no? 6 meses en que el país está enfrentado a una pregunta en la cual cada ciudadano es llamado a pronunciarse en términos binarios, ¿sí o no? Y eso genera una enorme, una intensificación de la discusión pública y la cuestión constitucional, etcétera. Y entonces eso se manifestaría en un resultado que yo asumo, por razones, eso es la manera en que yo interpreto el país en que vivo, yo asumo que sería un resultado favorable, ¿no? Si Chile necesita una nueva constitución y la nueva constitución la tienen que hacer los ciudadanos. Yo diría, entonces será el momento de buscar la manera institucional, satisfaciendo las condiciones que institucionalmente sean requeridas para que esa voluntad de la ciudadanía ya manifestada encuentre una manera de realizarse a través de los procesos institucionales. Pero si uno pone la satisfacción de la valla más alta en el momento 1, entonces va derecho a que eso fracase. Hay un punto, Fernando Atria, que me parece súper interesante y que tú lo mencionaste cuando dijiste el resultado de este plebiscito, si es que es favorable, es que los ciudadanos estarían diciendo, se estaría contestando la pregunta diciendo sí, hay que hacer un cambio de fondo en la Constitución y esta debe ser estructurada a través de los ciudadanos. Pero hay una cosa que está tomando lugar y que me parece bien interesante, porque es una discusión de fondo también sobre la calidad de la convivencia democrática. A mí, por lo menos, me han llamado de unos 4 medios de comunicación en los últimos 5 días para hacerme exactamente la misma pregunta. ¿Si quieres ser candidato? No, eso está fuera. No, para hacerme la misma pregunta. Me dice, ¿qué carencias tiene una persona que es periodista para intentar presentarse a gobernar el país? La mirada de que el poder o el gobierno está concentrada y debiera estar concentrada exclusivamente en determinadas competencias que son propias de determinadas profesiones o determinadas voluntades. Claro, si uno es abogado, nos llaman a los abogados preguntándoles qué carencias tienen los abogados. Claro, pero si que de repente un dentista quisiera, tiene vocación pública y se presentara una cosa, probablemente le preguntarían a dentistas, oye, ¿qué competencias tiene para esto? Pero no a un médico. ¿Ah? Es bien interesante. Es bien curioso. Entonces, cuando yo te escucho a ti decir que el plebiscito eventualmente que se podría hacer refleja que se construya a partir de los ciudadanos una nueva constitución, veo inmediatamente las llamadas telefónicas de muchos colegas detrás de la pregunta, oye, pero ¿qué saben las personas de efectivamente cómo se construyen las constituciones, que son cosas mamotretos difíciles de entender, hay que estar haciéndoles interpretaciones constantemente? ¿Qué puede salir de ahí? Sí, yo creo que eso es... Yo reconozco lo que tú dices, o sea, evidentemente hay una objeción de ese tipo y esa objeción está más o menos públicamente legitimada, no en el sentido de que sea correcta, sino en el sentido de que el que la dice no es como que estuviera diciendo una barbaridad. No, claro, lógico. Y yo creo que eso muestra hasta qué punto la política a la cual hemos estado acostumbrados es una política que no es democrática. Es decir, hasta qué punto esa política ha llevado a que nosotros interpretemos las cuestiones básicas de la democracia de un modo que no es compatible con la tradición democrática, ¿no? Porque evidentemente, de hecho, si uno lo pensara, ¿por qué el ciudadano habría de tener alguna capacidad técnica para elegir entre programas de gobierno? De hecho, los programas de gobierno también deberían ser unas cuestiones con alguna sofisticación, ¿no? Y entonces la misma incapacitación y la misma incapacidad vale para votar para los presidentes. O sea, ¿por qué no decimos para las elecciones presidenciales solo votan los que tengan título profesional? Y de hecho, yo dado las condiciones de los títulos profesionales hoy día, ¿por qué no decir solo los que tengan posgrado? ¿O por qué no solo los que tengan doctorado? ¿Me entiende? O sea, hay una idea que es profundamente antidemocrática. Por supuesto, si uno piensa en una forma participativa y ciudadana de darnos una nueva constitución. Esto tiene una solución y la ha tenido. Esto es algo bastante trivial en la lógica democrática. Tú tienes en una constitución ciertas decisiones que son políticamente sensibles, ¿no? Ciertas cuestiones sobre el sentido del poder, cómo se organiza el poder, cuál es la finalidad del poder político. Y después tú tienes, por supuesto, que tienes una parte que es redacción de la articulación técnica de las decisiones políticamente tomadas.
Y esa distinción, es una distinción fundamental. Sin esa distinción entre el contenido político de una decisión y la articulación técnica de una decisión política ya tomada, bueno, tampoco se puede entender la lógica del Parlamento. No se necesita ser abogado para ser parlamentario, no se necesita tener licencia secundaria. Y vamos ahora a pedir doctorado para ser parlamentario también. La idea democrática no. Todos pueden, en principio, para ser presidente, para ser diputado, para ser senador, para ser ministro, no se requiere ser un experto, no se requiere tener un doctorado. Se requiere ser capaz de interpretar las necesidades políticas que tiene el pueblo en ese momento. Ese es el sentido. Y está bien, por supuesto, no todo es interpretación de las necesidades políticas que tiene el pueblo. También hay un momento de articulación técnica, tanto en cómo se arma un sistema público de transporte, o un sistema educacional, o cómo se hace una reforma tributaria. Por supuesto que las cuestiones se hacen en algún momento técnicas, y para eso, entonces, tendrá que haber el momento técnico adecuado. Piensa tú, la reforma de pensiones. Bueno, hay una pregunta que no es técnica, que es por ¿cuánta solidaridad queremos tener? ¿Queremos que sea un sistema solidario o queremos que sea un sistema individualista? Esa no es una discusión en la cual quienes tengan doctorado en Harvard tengan prioridad. Ahí hay una dimensión política. Por supuesto, evidentemente, si nuestra pregunta es, habiendo tomado esa decisión, ¿cómo organizar un sistema de pensiones que opere? Por supuesto que ahí va a haber que llamar a los que tengan doctorado en la Universidad de Harvard o algún equivalente. Sin hacer esa distinción, yo creo que uno no entiende la lógica básica del principio democrático. Fernando Atria, estamos terminando. Te quiero preguntar, para terminar, ¿cuándo crees tú o avisoras tú que se va a dilucidar un poco los caminos que van a tomar las personas del Partido Socialista que dejaron de tener candidatura? Este domingo se tiene que resolver sobre si que hay apoyo o no hay apoyo para los dos que quedaron en carrera y que no son socialistas. A partir del lunes, ¿tenemos una realidad distinta, tú crees? Bueno, en lo que respecta a nosotros, lo que nosotros vamos a hacer es, después del Comité Central, que aparentemente está citado para este domingo. Este domingo, así es. Yo en esto soy como la presidenta, me enteré por la prensa. Bueno, nosotros vamos a tener una convención nacional de izquierda socialista, que probablemente será el fin de semana siguiente o quizá el siguiente, no sé, en algún momento cercano a ese, en que nosotros vamos a tomar nuestra decisión. No puedo responder por los demás que están vinculados a la candidatura de Insulza, pero eso es lo que nosotros vamos a hacer, ese es nuestro plan. Y ahí definen cuál de todas las opciones se toman. Claro, cuál de todas, sí. Pero ya excluí una, ¿no? ¿Ah? Ya excluí una. ¿Excluiste? ¿Te retiraste José Antonio Cant. No. José Antonio sí, Cast. Para Cast. Y tú en última mirada me dijiste que excluías también renunciar al partido. Sí, no, lo que yo te dije es, creo que te lo dije así, el proyecto de izquierda socialista, el proyecto que tenemos nosotros para sobre nuestra visión de qué es lo que debería ser el Partido Socialista, es un proyecto que tiene un horizonte temporal que es más largo que 5 meses, ¿no? Que es lo que estuvimos en campaña para la consulta ciudadana y que va más allá del 23 de abril. O sea, nosotros no nos vamos a ir del Partido Socialista por lo que ocurrió el sábado pasado. Fernando Atria, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias. Que te vaya muy bien. Nos estamos yendo. La encuesta dice, ¿estás de acuerdo con que se rebaje a 40 las horas de jornada laboral? Mayoritariamente fue 87% sí, 13% no. Era que no. Yo insisto que aquí hay que ponerle un cogollito a esta pregunta y preguntar, ¿y si es que esa rebaja implica rebaja de ingreso en las mismas 5 horas? ¿Se estaría igualmente dispuesto a rebajar la jornada laboral? Y yo tengo la impresión de que en una de esas los números variarían, pero esa es otra pregunta que nosotros no hemos hecho hoy día, así que nos encontramos mañana. Chao.